¿acaso Dios no hará justicia? Muy bien, queridos hermanos, os invito a que abran vuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Seguimos con nuestra serie en el Sermón de la Montaña. Hemos dejado atrás las bienaventuranzas y creo que son de bendición para nuestras vidas en el día de hoy. Recordemos, estimados hermanos, que el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña es la ética del reino. Cómo deben conducirse, cómo deben vivir, mejor dicho, cómo debemos vivir, cuál debe ser nuestro estilo de vida, aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Dios, aquellos que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos presenta la ética del reino de los cielos. Todos nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesucristo, somos parte de este reino. Somos súbditos del reino donde Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros, como pueblo de Dios, como redimidos, como iglesia de Cristo, debemos vivir según los parámetros, según la ética expresada en estos capítulos de Mateo, capítulos del 5 al 7. Hoy nos toca los versículos del 13 al 16 del capítulo 5 y dice así la santa palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. En esta porción que hemos leído, estimados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo presenta dos metáforas como son la sal y la luz, con el objetivo, con el propósito de enseñar con respecto al carácter y la posición del discípulo. Con estas dos metáforas, la sal y la luz, Cristo nos viene a enseñar cómo debe ser el carácter y la posición de todo verdadero discípulo de Jesús. La primera metáfora que el Señor utiliza es la sal. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros somos la sal de la tierra. Cuando echamos un vistazo a las diferentes culturas del mundo antiguo, vemos de que en ese mundo antiguo la sal tenía un tremendo valor y gran importancia en las diferentes culturas. Algunos de los sacrificios levíticos eran sazonados con sal. Algunos pactos que se establecían entre diferentes personas eran pactados utilizando la sal. Los griegos en la antigüedad llamaban a la sal divina, la divina. Y los romanos decían que no hay nada más útil que el sol y la sal. Ahí podemos ver la tremenda importancia que tenía la sal
en términos antiguos. Cuando nos trasladamos al tiempo de Cristo, donde fueron dichas estas tremendas palabras, siglo I, en aquel contexto judío, la sal al menos se relacionaba con 4 cualidades esenciales. En primer lugar, la sal se relacionaba con la pureza, probablemente por su color blanco. Era símbolo de pureza. La sal, en segundo lugar, cómo no, era el más corriente de todos los conservantes, en tiempos antiguos, incluso modernos. El elemento más destacado de la sal, ¿cuál es? El sabor, como dice nuestro hermano Antonio. El sabor es el elemento más destacado y quizás más importante de la sal. La sal da sabor, especialmente a los alimentos. Y en cuarto lugar, la sal produce sed. Creo que todos, como seres humanos, lo hemos experimentado. Vamos a ver estos 4 ingredientes principales de la sal, cómo tienen que ver con nosotros en el día de hoy. Ya que Cristo mismo, el Verbo encarnado mismo, usó esta metáfora. Tendrá importancia, ¿verdad? Tendrá valor la enseñanza que se desprende de este pasaje. En primer lugar, queridos hermanos, la sal se vincula, se relaciona con la pureza. Y aplicado al creyente, al discípulo del Señor Jesucristo, recordemos algo sumamente importante, queridos hermanos. Los creyentes, aquellos que hemos creído en Cristo como único Señor y Salvador de nuestras vidas, hemos sido salvos por la pura gracia del Señor, sin mérito ninguno. Nuestras obras, nuestras mayores justicias eran como trapos de inmundicia delante del Dios infinito en santidad. Pero hemos sido salvos por la gracia y la misericordia del Señor. Hemos sido regenerados, es decir, nacidos de nuevo por la obra, por la acción soberana del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. De forma, estimados hermanos, que hemos sido limpiados. ¡Qué tremendo! Hemos sido limpiados de nuestras maldades, de nuestro pecado. Hemos recibido una nueva vida en unión vital con el autor de la vida, que es Jesucristo. Y como consecuencia, somos nueva creación. Segunda a Corintios, capítulo 5, versículo 17. Un texto que deberíamos saber todos de memoria. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando la Escritura dice que todas son hechas nuevas, es porque todas son hechas nuevas. Además, queridos hermanos, hemos sido apartados por Dios y para Dios. Es decir, hemos sido santificados, apartados del mundo, del pecado, para la gloria del Señor. De manera que todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, con una fe genuina, somos santos en Cristo. Posicionalmente somos santos, porque hemos sido apartados por Dios y para Él. Pero, estimados hermanos, la Escritura, aunque nos enseña que somos santos en Cristo, también nos enseña otro aspecto de la santificación, que es el aspecto progresivo, diario de nuestra vida de santidad. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16 lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hermanos queridos, hermanas queridas, la santidad no es una opción. No es una opción, no es un consejito de los psicólogos ni del médico. Es un mandamiento del Dios soberano a su pueblo. Si no vivimos en santidad, estamos pecando contra Dios. No hay términos medios. La santidad no es opción, es una necesidad vital en nuestras vidas, porque es un mandamiento del Señor
a su iglesia. Hermanos, la iglesia debe ser ejemplo de pureza y santidad de vida en este mundo perdido, corrompido por el pecado. Lo vuelvo a repetir, estimados hermanos. La iglesia, el pueblo redimido de Dios, debemos ser ejemplos de santidad y de pureza en este mundo perdido y corrompido por el pecado. Hermanos queridos, como todos bien sabemos, nuestra sociedad está corrompida en extremo por el pecado. Y cada vez va a más, va a mayor la maldad en este mundo. Pero recordemos de que Dios es santo y Dios es justo. ¿Os acordáis en tiempos de Noé? Cómo Dios tuvo que castigar a la humanidad con un diluvio universal. Era tanto el pecado y la maldad en ese mundo prediluviano que el Dios juez justo tuvo que enviar juicio a los seres humanos. Hermanos, no estamos tratando con un hombre, no estamos tratando ni con un ángel, estamos teniendo comunión y relación con el Dios vivo y verdadero. Y Dios es santo. La iglesia debe ser santa. De hecho, el propósito de Dios al escogernos en soberanía es que seamos santos. Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice la Escritura? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el objetivo, ese es el plan, propósito de Dios. Nos ha escogido por gracia, por soberanía, con la finalidad, con el propósito de que seamos santos para la gloria del Señor. Y como he dicho, esta sociedad cada vez está más corrompida por el pecado. Comenta William Barclay, un comentario de hace muchos años atrás, muchos años. Notad lo que dice este comentarista, William Barclay. Una de las características del mundo en la época en que vivimos es que han bajado los niveles de honradez, de diligencia en el trabajo, de responsabilidad, los niveles morales, todo tiende a reducirse. Si asomase la cabeza William Barclay en el día de hoy, añadiría muchas más cosas en este comentario, porque cada vez el pecado ha ido a más en esta sociedad caída. Y sigue diciendo este autor, el cristiano debe ser una persona que mantenga bien en alto su nivel de pureza en su manera de hablar, su conducta y pensamiento. Estimados hermanos, la ética del cristiano debe ser pura e irreprensible en toda nuestra manera de vivir. No solamente en algunas cosas, sino en toda nuestra manera de vivir. En segundo lugar, queridos hermanos, la sal preserva de la corrupción. Es un antiséptico. El cristiano, nosotros como redimidos por la gracia de Dios, debemos tener una influencia antiséptica en este mundo. Estimados hermanos, debemos funcionar como antiséptico purificador en cualquier sitio, en cualquier sociedad en que nos encontremos. Tanto en la familia, como en la universidad, como en el trabajo, como en cualquier sitio en que nos encontremos. Debemos actuar, debemos funcionar como antiséptico purificador. Escribe Carballosa lo siguiente: el hijo del reino, nosotros somos hijos del reino, debe funcionar como preservante de la degradación y la corrupción que existe en el mundo. El verdadero seguidor de Cristo preserva a la humanidad de la completa ruina moral. Estimados hermanos, estoy seguro, estoy convencido, y creo que ustedes también lo ven así, que si la Iglesia no estuviese en este mundo, la corrupción en el mundo y la anarquía sería total. El pecado sería aún más abundante si la Iglesia del Señor no estuviese en este mundo.
El mundo se corrompe, pero la Iglesia puede obstaculizar, esta corrupción. El gran predicador y escritor evangélico John Stott, en su comentario al Sermón del Monte, él expresa que Dios en su gracia ha establecido ciertas instituciones que refrenan el egoísmo del hombre y que impiden una total anarquía en el mundo. Estas instituciones que Dios, por su gracia, ha establecido son el Estado, con su autoridad y leyes. En cierta forma, aunque están corrompidos, ¿verdad?, porque son hombres impíos, en la mayoría de los casos, los que gobiernan el Estado. Sin embargo, en cierta forma, por la providencia divina, el Estado, con su autoridad y sus leyes, en cierta forma refrena aún más la maldad. Y también cita este autor el hogar, el Estado y el hogar, es decir, la familia y el matrimonio. Son instituciones creadas por Dios que en cierta forma restringen el egoísmo y impiden también una total anarquía. Pero dice este comentarista, John Stott, no obstante, Dios espera que la más poderosa de estas influencias la constituya su pueblo redimido, es decir, la Iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros deberíamos ser la más poderosa de estas influencias. En tercer lugar, queridos hermanos, la sal produce sed. Si usted se mete un puñado de sal, pues es probable que de repente le dé sed. Hermanos queridos, con nuestras vidas, testimonio, y especialmente con la predicación del único evangelio del Señor Jesucristo, debemos producir sed de Dios a los hombres de este mundo. Os invito a un texto en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Notad lo que dice el apóstol San Pablo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Estimados hermanos, el modo de hablar del cristiano debe ser puro. Nuestras palabras, nuestras conversaciones deben reflejar la gracia de Dios. Nuestras vidas y forma de hablar deben producir sed de Cristo a nuestros oyentes. ¿De qué conversamos, estimados amigos, estimados hermanos? ¿Qué son nuestras conversaciones? ¿Hablamos de Cristo cuando estamos con gente que no conoce a Cristo? ¿O hablamos de otras cosas que no aprovechan para nada? El creyente debe producir sed de Cristo a sus oyentes, con su forma de hablar, nuestra forma de caminar, de conducirnos en este mundo. Debemos mostrar a este mundo que Cristo y solo Cristo sacia la sed espiritual que hay en lo más profundo de todo ser humano. Él es el agua de vida. Y el que cree en Cristo no tendrá sed jamás. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Y en cuarto lugar, la sal, cómo no, da sabor. ¿Sí? Hermanos, la Iglesia de Cristo damos sabor en el plano moral a este mundo. Ojo, cuando nos sometemos a las leyes establecidas, como dice San Pablo en Romanos capítulo 13, debemos ser ciudadanos ejemplares, los creyentes, obedecer a las leyes,
ser ciudadanos modelos. Con ello damos sabor a este mundo insípido. Cuando el esposo ama a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25. Qué alto nivel moral, ¿verdad? Amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, no os hagáis los sordos. Abrid las orejas, los oídos, los ojos, todos los miembros, que estén atentos a lo que dice la palabra de Dios. Cuando el esposo ama a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia, cuando el creyente se somete a las leyes establecidas, cuando perdonamos a aquellos que nos ofenden y nos maltratan, cuando amamos a los demás como Cristo amó a las personas, estamos dando sabor a este mundo, a esta sociedad insípida, vacía y arruinada. Pero dice el Señor Jesucristo: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto parece una contradicción, porque hablando de una forma estricta, la sal pura es imposible que pierda su sabor. La sal pura es imposible que pierda su sabor. Porque dice Cristo aquí que si la sal se desvaneciere, ya no sirve para nada. Bueno, hay que tener en cuenta el contexto geográfico en el que Jesús dijo estas palabras. Allí en la tierra de Israel, cerca de la tierra sagrada de los judíos, especialmente en el área del Mar Muerto, nuestra hermana Ana María creo que ha estado visitando el Mar Muerto, pues en ese Mar Muerto la sal, al menos en tiempos de Cristo, se contaminaba con yeso y con otros materiales, de forma que en aquel tiempo esa sal no era tan pura y podía perder en cierta forma su sabor, de forma que era inútil la sal producida en el área del Mar Muerto. Estimados hermanos, cuando nos acomodamos social y culturalmente a este mundo y nos contaminamos con las impurezas y pecados de esta sociedad, perdemos toda influencia. Cuando nos dejamos arrastrar por las ideologías, por el estilo de vida de esta sociedad moderna y nos acomodamos a este mundo, a los no creyentes, seguimos sus estilos de vida, seguimos las pisadas del mundo, en lugar de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, perdemos influencia en esta sociedad. En cierta forma nos desvanecemos y no estamos cumpliendo con la misión que el Señor nos ha encomendado. La influencia de los cristianos en la sociedad depende de que seamos distintos, no idénticos. Por desgracia, estimados hermanos, muchos creyentes no se distinguen de los pecadores del mundo. A veces cuesta distinguir lo que es un verdadero hijo de Dios de un hijo del diablo. Por su forma de vivir, su forma de hablar, de caminar, de tratar a su esposa, a sus hijos. Parecen impíos en lugar de creyentes. Debemos ser distintos a los del mundo, no idénticos. Versículo 14. Dice el texto sagrado: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cristo utiliza otra metáfora, como es la luz. Cristo mismo dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo. Juan 8,
12. Cristo es la luz del mundo. En la Biblia, cuando estudiamos Biblia, podemos ver que luz, esta metáfora luz, tiene que ver o simboliza pureza, santidad, verdad, bondad, justicia, etcétera, etcétera. Dice la Biblia que Dios es luz. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hermanos, nosotros no somos luz por naturaleza propia. Cristo es luz en esencia, nosotros no. Pero hermanos, nosotros vinculados a Cristo, ¿verdad? Podemos también alumbrar a este mundo caído. La Iglesia tiene la misión de ser luz en este mundo en tinieblas. El mundo anda en oscuridad y en tinieblas, es decir, anda en la maldad, en el pecado, revolcándose en el pecado más profundo y sin conocimiento de la verdad. Andan en tinieblas. El mundo vive en tinieblas. Nosotros, la Iglesia del Señor, tenemos la responsabilidad y misión de dar testimonio de la luz verdadera que es Cristo. Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Hermanos, debemos presentar a este mundo la luz verdadera, Cristo, y solo Cristo. Él es el único Salvador de los hombres. Él es la verdad absoluta. Esto debemos predicarlo y proclamarlo en este mundo. Os invito a una lectura en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 8 al 11. Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Somos hijos de luz. Y hermanos, somos llamados a andar, es decir, a vivir. Andar en la Biblia implica estilo de vida. Somos llamados a andar, a vivir, a conducirnos en este mundo como hijos de luz, viviendo en santidad, en pureza de vida, dando testimonio con nuestras vidas de que hay un Dios vivo y verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. También encontramos otro texto en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 12. Notad lo que dice la Sagrada Escritura. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, el mundo se va a fijar mucho en nuestro estilo de vida, en nuestras obras, cómo vivimos, cómo tratamos a nuestras mujeres, a nuestros hijos, cómo nos conducimos en esta sociedad. Es cierto que lo que salva al hombre es el mensaje del Evangelio, ¿sí? No tus buenas obras. El pecador se va a arrepentir de sus pecados y va a poner su fe en Cristo por la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Pero si predicamos el Evangelio de Cristo, entre comillas, muy fielmente y vivimos de cualquier manera, el mundo se va a reír de nosotros. Se va a burlar del Evangelio y no va a creer en Cristo. A veces con nuestras malas actitudes tiramos por tierra el mensaje. Y en vez de ser luz, somos tinieblas también a veces, por desgracia.
Hermanos, cuando vivimos en santidad y cuando nuestra conducta es irreprensible, irreprochable, y damos testimonio del Señor, esto puede arrastrar, puede atraer a los pecadores al conocimiento de la verdad. Puede arrastrar y atraer a los pecadores a los pies de Cristo y recibir el perdón de todos sus pecados, salvación y vida eterna. Y pueden glorificar al único Dios que merece toda la gloria. Quiero leer también otro texto, ya vamos terminando. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Notad lo que dice ahí el apóstol Pablo. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, como estrellas en el mundo. Ojo, asidos de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Debemos actuar como luminares en este mundo. Hermanos, la luz no se puede esconder. Cristo lo expresa. No podemos colocar la luz en el almud, que era como una especie de mueble. Tampoco una ciudad asentada en un monte, tan visible a los ojos, se puede esconder. Es absurdo, es imposible. Y más en tiempos antiguos, donde tenían fortificaciones, murallas, imposible. La luz no se puede esconder. Nosotros, como hijos de luz, no debemos ser discípulos de Cristo en secreto. ¿Sí? No debemos ser discípulos secretos de Jesús. Tampoco debemos recluirnos en un monasterio. ¿Sí? Debemos alumbrar a este mundo con el Evangelio de Cristo. Es cierto que no somos del mundo, pero el Señor nos envía a este mundo a dar testimonio del Evangelio y con nuestras vidas, a ser luz en este mundo. No podemos escondernos. Debemos salir a esta sociedad dando testimonio de la verdad absoluta que es Cristo. El mundo vive en tinieblas, en oscuridad, y por tanto no puede ver la verdad de Dios. Pero, estimados hermanos, con la predicación del Evangelio, acompañado de un testimonio intachable, una vida santa, de buenas obras, aquellos que viven en tinieblas pueden venir a los pies de Cristo y glorificar a Dios. La Iglesia, que somos luz en este mundo, debemos mostrar y señalar el camino hacia la vida eterna que solo es posible en Cristo. La luz no solamente alumbra, sino que también guía. Mucho más en términos antiguos. Todo estaba oscuro. La luz era algo que guiaba para no tropezar. El mundo vive en tinieblas. Nosotros, como luz del mundo, debemos mostrar el camino vivo y verdadero que es Cristo. No hay más caminos. Un solo camino vivo y verdadero. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Estimados hermanos, concluyo con una frase. Impactaremos a este mundo, impactaremos a esta sociedad cuando prediquemos fielmente el Evangelio y vivamos vidas en consecuencia con nuestra fe en el Señor. Recuerden que somos sal de la tierra y luz del mundo. Señor y Padre, gracias, Señor,